La pregunta del millón de dólares. ¿Qué deberías hacer para ganar dinero en el mercado de criptomonedas, para ganar dinero en el mercado de criptoactivos? Como digo por arroba, el CryptoPana, tu estrategia debe tener una ventaja competitiva dentro del mercado. Y esa ventaja competitiva es la que te va a dar a ti riesgos asimétricos. Recuerda que una ventaja competitiva es aquella que te permite a ti acercarte al mercado y saber de antemano si un setup o si un proceso de entrada puede darse y darte a ti un ROI, un retorno de inversión positivo, que es lo que al final todos los especuladores y traders queremos. TensorCharts es una herramienta que te permite saber a ti dónde están ubicados los demás jugadores dentro del mercado y si su posicionamiento favorece el setup que tú estás viendo dentro del mercado en ese momento, si favorece el patrón de precio que tú estás viendo dentro del mercado en ese momento para poder utilizarlo a tu favor. Así que la pregunta que vamos a responder el día de hoy es cómo utilizar el heatmap, cómo utilizar la gráfica de TensorChart para generar procesos de entrada. Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el CryptoPana, trader de oficio, educador de vocación y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle a la campanita. Ahora vamos de una vez a la tabla de contenido de la lección del día de hoy. Vamos a ver número 1, lo que quieres ver en una gráfica versus lo que necesitas ver en una gráfica. Vamos a ver qué es lo que le está faltando a tu estrategia y también vamos a evaluar cuáles son las narrativas o los cuentos que te han echado a ti sobre cómo funciona el mercado. Nos vamos a transformar en los Beethoven bursátil y vamos a evaluar dentro de la herramienta TensorChart dónde retrocede el precio versus cuándo retrocederá el precio. Vamos a hablar de timing también. Y por último nos vamos a ir con unos ejemplos prácticos. ¿Les parece, muchachos? Así que ¿qué es lo que necesita un trader? Los requisitos básicos. Número 1, necesitas un plan de trading, que es una especie de plan de negocio, sobre todo si te quieres dedicar a esto de forma consistente. Y en segundo lugar, necesitas una estrategia de trading, que es lo que me dedico a explicar acá en el canal. Así que vamos a hablar de estrategia de trading en primer paso. Necesitas, número 1, la narrativa y necesitas, número 2, el proceso. Recuerda que la narrativa es el modelo de lectura del mercado. Puedes utilizar distintos modelos de lectura, por lo menos tienes aquí hay, a pesar de que aquí hay 4 indicadores de precio, inclusive creo que hay 5 si hay una media móvil por allí que no estoy viendo dentro de la gráfica, pero de estos 4 indicadores de precio son 5 o 4 formas de estudiar la gráfica o formas de leer la gráfica de forma distinta. El RSI te va a contar una historia, el MACD te va a contar otra, el estocástico te puede contar una muy parecida al RSI, el Ichimoku te va a contar otra historia, pues estos son modelos de lectura de la gráfica, ¿no? Independientemente de cuál modelo de lectura estés utilizando, independientemente de cuál acercamiento estés utilizando, todos los acercamientos son narrativas y esas narrativas en la mayoría de los casos traen procesos, ¿no? Que el proceso es qué es lo que voy a hacer bajo la situación actual, cuándo debo entrar y cuándo no debo entrar. Por lo menos este tipo de gráficas con hombros, cabeza, hombros son más que todo un proceso y no una narrativa. Puesto el RSI te dice a ti, mira, aquí hubo entre comillas sobrecompra, aquí hubo entre comillas sobreventa. Y cuando tienes este tipo de figuras, el hombro, cabeza, hombro, no te indica a ti si hubo sobrecompra entre comillas, sobreventa entre comillas, si hubo demanda por un lado, si hubo oferta por otro lado. Simplemente te dice a ti, ubica esto y esto es lo que vas a hacer cuando esto cede. Esto es un proceso y esto es una narrativa, solamente que esta narrativa, la narrativa de los indicadores, tiene dentro de sí cierto proceso y en el caso del proceso de las figuras chartistas no es algo tan obvio, es algo que hay que estudiar un poquito más. En el caso de TensorChart, que es lo que vamos a evaluar, o en la gráfica de TensorChart, que es lo que vamos a evaluar, existen las dos cosas. Existe una narrativa que viene dada desde el order flow y existe un proceso que también viene dado desde el order flow, pero viene también agregado o sumado con otro tipo de configuraciones y procesos de entrada que nosotros le podemos dar. Más adelante vamos a hablar de eso. Leer la gráfica de TensorChart es algo así como leer una partitura. O sea, si tú no sabes bien qué es lo que está sucediendo acá, o si tú no sabes bien cómo entender cada uno de estos punticos que se está sumando a lo largo de la gráfica o a lo largo del movimiento en el tiempo del precio, entonces vas a ser como yo al momento de ver algo así. O sea, no entiendo nada de lo que hay aquí y muchas personas seguramente tampoco entenderán nada de lo que hay aquí, pero es cómo aprendas tú a leer esto y cómo aprendas tú a desenvolverte con esta herramienta que vas a poder generar procesos
precios de entrada óptimos. Así que, ¿cómo saber dónde se puede presentar un setup? ¿Cómo saber dónde se puede presentar un patrón? Primero tenemos que hablar un poquito de los tipos de órdenes, es decir, las notas de TensorChart, ¿no? Repito, recuerda que esto es como ver esto. Así que ahora vamos a hablar de cuál. Tienes tres tipos de órdenes. Tienes las órdenes que son canceladas, tienes las órdenes que son pendientes y tienes las órdenes que son al mercado. Vamos a hablar primero de las órdenes pendientes, que son las más importantes, ¿no? Pues estas son las que tienen una continuación en el tiempo, y esa continuación es lo que nos permite a nosotros identificar puntos de retroceso o puntos de avance dependiendo de la tendencia que estemos viendo en ese momento y dependiendo de dónde se encuentre el precio con respecto a la orden, ¿no? Para explicar eso me voy a concentrar en este rectángulo rojo que coloco en la parte de abajo de la gráfica anterior para ubicar estas órdenes que están acá y entender con este pequeño ejemplo que tengo acá cómo funcionan esas órdenes. Esto se debería ver un poco pixelado, yo lo sé, pero es como un zoom que intento colocarle allí para poder dar con el punto de las órdenes pendientes, de las órdenes canceladas y de las órdenes al mercado, ¿no? Vamos a hablar un momentico de las órdenes pendientes sacando el pincel. Fíjate que una vez que tú ves una orden como esta que está aquí, como este pequeño cuadritico que está aquí, o este otro cuadritico que está aquí, ese es un cúmulo de órdenes. TensorChart no te coloca todas las órdenes dentro del mercado. TensorChart te coloca los cúmulos de órdenes. El heatmap o la gráfica de calor lo que hace es saca un promedio ponderado de la cantidad de órdenes entre un nivel y otro nivel, ¿cierto? Y ese promedio ponderado, dependiendo si va por encima o por debajo de la métrica que ellos tienen para medir este tipo de acercamiento, coloca o no un cuadrito dentro de la gráfica. Mientras más chillón sea el cuadrito, mientras más amarillo sea el cuadrito, mayor cantidad de órdenes hay en ese punto. Mientras más azul o más frío sea el color del cuadrito, menor cantidad de órdenes hay en ese punto. Entonces tú quieres estar pendiente de los grandes cúmulos de órdenes, es decir, de los grandes cúmulos amarillos de orden, ¿no? Más o menos como estos que están acá, este que está acá o todos estos que están por acá. Fíjate que aquí hay un pequeño degradé, ¿no? Desde amarillos hasta pasa por anaranjados, y a medida que sigue avanzando el precio se va difuminando. Aquí tenemos toda la lógica bursátil o toda la lógica dentro del mercado de criptoactivos, en este caso el mercado de Bitcoin, BitMEX. ¿Por qué? Fíjate que hubo un gran cúmulo de órdenes, comenzaron aquí en este punto y la orden se extendió, ¿no? Pero a medida que se extendía, a medida que iba agregando posiciones, o no es que no necesariamente es que iba agregando posiciones, sino que la orden simplemente no fue cancelada, ¿cierto? Si hubo un cúmulo de órdenes aquí y eso se extendió en el tiempo, quiere decir que esa orden o ese cúmulo de órdenes no fueron retiradas del mercado, no fueron canceladas al mercado. Si se pone más chillón, si se pone más amarillo el color, entonces lo que quiere decir es que sencillamente se fueron agregando órdenes a ese promedio ponderado que sacó TensorChart. Si se fue poniendo más oscuro, si se fue poniendo más azul, más frío el color de los cuadritos, quiere decir que se fueron restando órdenes o se fueron saliendo jugadores de esos precios al mercado. ¿Y qué es lo que sucede acá? No, fíjate que a medida que avanza el precio, el color se va perdiendo, el degradé se va difuminando, y cuando llegamos ya a este punto, los colores son un poco más azules, morados, violetas, un poco más fríos, hasta que llega un punto en que se corta el precio, se cortan las órdenes. Aquí es cuando nosotros sabemos que hay órdenes canceladas al mercado, ¿cierto? Canceladas al mercado, no, que hay órdenes canceladas, ¿cierto? Hay órdenes que no continuaron, hay órdenes que no están pendientes a los precios, no a los precios actuales, sino porque fíjate que el precio sigue por allá arriba y continúa por allá arriba, pero estas órdenes están puestas en estos niveles inferiores. Alguien o algunos jugadores están esperando que el precio bajase, tocase sus órdenes y subiese. ¿Por qué? Porque son órdenes bull limit que una vez que las tocan son órdenes que se arrojan al mercado, que son otro tipo de órdenes. Pero en este caso nosotros queremos estar pendientes es de la continuidad que nos dan estas órdenes, ¿cierto? Es que la orden continúe, porque una vez que esa orden continúa y el precio las toca, tiende a haber un rebote. Escuches el vocabulario que utilizo. Tiende a haber un rebote. Y nosotros queremos estar en esos rebotes para poder saber si en efecto el movimiento se puede dar o no.
Una vez que tienes las órdenes al mercado, entonces, o mejor dicho, una vez que las órdenes están pendientes dentro del mercado y el precio se acerca, TensorChart te presenta a ti la herramienta del real time de ver las órdenes o la ejecución de precio en tiempo real para saber si esas órdenes están siendo absorbidas o no están siendo absorbidas al mercado. Si fueron órdenes que tocaron y apenas la tocaron, la quitaron, ¿cierto? O si fueron efectivamente absorbidas por liquidez al mercado y una vez que esa liquidez la absorbió, va a haber un rebote, que es lo que vamos a ver ahora en esta consecución de imágenes que yo tomé minutos antes de grabar este video, ¿no? Pero es porque esto es aquí, lo tengo todo en Telegram. A ver, déjame hacer esta subida. Ok, perfecto, aquí. Fíjate que esto es en BitMEX, ¿no? Esto es cuando el precio estaba, esto fue a las 3:30 de la tarde del día 15 de mayo, es decir, hace una hora aproximadamente. El precio llegó hasta cierto punto, vamos a ir tomando ciertos screenshots de esto para que se pueda entender y ver con claridad. El precio llegó hasta cierto punto, que es más o menos hasta acá. Sí, y tuvo un rebote. Fíjate que hubo un cúmulo de 5.2 millones de órdenes. Esto es en BitMEX. Ojo, esto es en BitMEX. Aquí las órdenes son bastante, o los cúmulos de órdenes son muy, muy grandes. Entonces aquí tienes un cúmulo de órdenes que fue creciendo. Fíjate que aquí dice 4.5, después de 4.5 dice 4.6. Aquí también tenemos el mismo 4.6. Aquí tenemos 4.9 y fíjate cómo el color cambia, ¿no? Sutilmente, pero cambia. Y luego tenemos acá 5.2 millones de órdenes. Una vez que esos 5.2 billones de órdenes son tocados, el precio empieza disculpen, el precio empieza a tener un proceso alcista. Vamos a ver qué sucede luego de ese proceso alcista. Luego que ese proceso alcista se genera, que a los 5.2 millones de órdenes, fíjense que aquí no había órdenes, ¿no? En este punto, arriba del precio, aquí dice 7.954, arriba del precio no hay ningún cúmulo de órdenes. Al minuto ya hay órdenes. Hay 5.5 millones de órdenes colocadas en ese nivel. Muy seguramente eso fueron, porque todo esto son robots y ya vamos a ver la velocidad con que este tipo de cosas ocurre. No, pero aquí se colocaron 5.5 millones de órdenes. Podemos esperar otro rebote. Vamos a ver si efectivamente, a ver, esto fue en 7.951 y ahora aquí estamos en 7.948. Fíjate que las órdenes se quitaron. El precio no llegó hasta ese punto de precio. Las órdenes se quitaron, puesto, repito, todo lo que sucede en este tipo de timeframes son especulaciones a través de bots algorítmicos. Son robots que simplemente están combatiendo unos con otros para ver quién se quita más dinero el uno con otro. Es como una especie de papa caliente, ¿no? La tengo yo ahorita y se la pasa otro robot, y la tengo este robot y después se la pasa otro robot, y así se la pasa algoritmo con algoritmo intercambiando entre ellos. Por eso es que no me gusta este tipo de velas, sobre todo en BitMEX. Pero ¿por qué las utilizo para dar el modelo explicativo? Porque primero no voy a esperar 3, 4, 5, 6, 7 semanas a que rebote en velas semanales, ¿no? Pero esta misma dinámica, puesto el precio fractálico, funciona en velas diarias, funciona en velas semanales. Y es mucho mejor esperar que el setup de precio se acerque en velas diarias o en velas semanales, puesto los cúmulos de órdenes son mucho mayores. El promedio ponderado que usa TensorChart para velas mayores, velas diarias, velas semanales, velas diarias, no llega hasta velas semanales, hasta velas diarias, es mucho más amplio. Es decir, se necesita mayor cantidad de órdenes para que TensorChart te muestre a ti un cúmulo de órdenes en cierto nivel cuando estamos hablando de velas diarias. Fíjate que en este caso aparecen y desaparecen de forma muy rápida, pero el objetivo de esto es entender cómo funcionan los rebotes y cómo esas órdenes influyen en esos rebotes. No, fíjate que el precio, cuando se acercó al nivel donde estaban la suficiente cantidad de órdenes, tiene un rechazo, puesto cómo funciona un bot o cómo funcionan las paredes falsas, ¿no? Que en muchos de los casos podemos encontrar ciertas paredes falsas. Hay un bot que coloca cierta cantidad de órdenes a cierto nivel. Ponte tú, voy a decir aquí un ejemplo, coloca 7 órdenes en ese punto, ¿cierto? Una vez que el bot coloca esa cantidad de órdenes en ese punto, lo que hace los otros bots es colocar órdenes por debajo de él. Es decir, yo coloco 7 órdenes, pero como este señor las colocó en 8.000, ¿sí? En 8.000, entonces yo las voy a colocar en 7.950. Y después tengo otro bot que va a colocar 7 órdenes en 7.900, ¿cierto? Entonces tienes un cúmulo de órdenes aquí de estos tres pares que están acá, o estos 3 señores, estos 3 bots que generaron estos 3 cúmulos de órdenes. Estos 3 cúmulos de órdenes se suman
y se colocan acá 21 órdenes. Eso es lo que forma una pared. Una vez que tienes esa pared, todos los demás bots se van apalancando en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte de abajo, hasta que el precio ask llega a chocar con el precio bid, y es cuando empieza el movimiento bajista del mercado. Normalmente eso es lo que sucede, pero es que sucede tan rápido que no me daba chance. O sea, yo lo veía como pasaba, pero no me daba chance de tomar el screenshot al momento. Pues cuando iba a lanzar el screenshot, se iba a la orden. Iba a lanzar el screenshot, se iba a la orden. Entonces fíjate que acá hay más interacción dentro de la vela de TensorChart. Dentro de la vela de TensorChart inclusive tenemos mucha más data, mucha más información sobre cómo está funcionando el flujo de órdenes en ese momento. Fíjate que acá sube, acá baja. Okay, aquí es donde quería llegar. 3:45 de la tarde, ¿no? Fíjate que esto acá 3:45 de la tarde. La vela siguiente, es decir, pues estos son velas de 5 minutos, la vela a las 3:50 ya había colocado, o ya apenas abre, ya tenía 2 órdenes por encima, o 2 cúmulos gigantes de órdenes por encima, de 4 millones por arriba y de 4.2 millones por abajo, ¿no? Fíjate que el de 4 millones desde arriba va haciéndole presión, va haciendo como una especie de pared, que es lo que va impulsando el precio a la baja. Es decir, el bot lo que hace es coloca un gran cúmulo de órdenes en la parte superior, o colocan varios cúmulos de órdenes en la parte superior, y a medida que el precio va rechazando ese nivel, ¿por qué hay este rechazo? Porque el precio en algunas de las ocasiones no llega hasta el nivel, puesto están utilizando esto como una pared para apalancar órdenes mucho más pequeñas en este pequeño espacio que se conforma desde el punto de la vela hasta donde está el cúmulo de órdenes. ¿Por qué? Porque este tipo de órdenes lo que hace es como una especie de yo aguanto aquí y tú colocas las órdenes por allá abajo, ¿cierto? Yo aguanto todo lo que digamos que yo soy como una especie de trampolín, de pared, que va a hacer que todo lo que venga rebote, y ellos van acumulando posiciones mucho más pequeñas en la parte inferior, entradas y salidas muy rápidas, ¿no? Entradas y salidas muy rápidas. Fíjate que acá el spread es muy poco, apenas son $10 aquí en BitMEX, y eso para un bot es casi nada, es nada, prácticamente es nada. Entonces lo que tenemos que tomar en consideración nosotros es que en efecto lo que queremos ver es un cúmulo de órdenes en velas mayores, y que el precio se acerque a ese cúmulo de órdenes en velas mayores. Allí queremos evaluar cómo está entrando la presión bursátil o la presión de mercado al momento, y una vez que eso se genere es que nosotros colocamos nuestra operativa, puesto en muchos de los casos puede no llegar, y por eso nosotros necesitamos tipos de confirmaciones, ¿no? Como el swing high, como el swing low. En este caso vamos a hacer acá un pequeño swing high, ¿cierto? Tú quieres ver un swing high, y puede ser que este swing high no te llegue hasta este cúmulo de órdenes que está aquí, y entonces es donde tú colocas la operativa apalancada en la parte inferior de la tercera vela y te vas con el momentum, ¿cierto? Porque puede ser que suceda como en este caso, que simplemente la orden no llegó. En otros apartados el precio sí llega a las órdenes, y es ahí donde tú te empiezas a mover dentro del cúmulo de órdenes. Vamos a ver qué sucede acá. Fíjate que los 4.3 millones de órdenes se redujo. ¿Por qué se redujo? ¿O por qué lo reducen? Porque sencillamente lo que quieren hacer es reducir la pared para poder seguir apalancando órdenes en la parte inferior. Reduzco la pared, y ese dinero que saqué de allí y que nunca utilicé, lo que hago es lo sigo apalancando a medida que el precio sigue bajando, ¿no? Fíjate que por la parte de abajo tengo este pequeño cumulito de órdenes acá. Aquí viene creciendo, ¿no? 1.5. Estas son órdenes pendientes. Fíjate que esta que está acá, esta azul que dice 797.7, serían 779.000 órdenes en ese apartado. No tiene continuidad, no tiene continuación. Esa orden ya no está al mercado, ya no está pendiente, ya no funciona como un soporte, una resistencia. La que funciona como soporte y resistencia son las que siguen al mercado, son las que continúan, y bueno, si se van agregando, mucho mejor. Puesto aquí tienes 1.5 millones, 1.5 millones, 0.5 millones, 0.5 millones. Aquí tienes un crecimiento, 0.7 millones, y aquí tienes 0.6 millones. El precio va bajando y está buscando tocar ese nivel. Vamos a ver si efectivamente, fíjate, tenías 1.6 millones y ahora tienes 1.5 millones. El precio llegó hasta ese nivel, ¿cierto? Cruzó ese nivel, y fíjate, buscó mayor cantidad de órdenes, puesto la presión de oferta desde la parte de arriba era tal, la presión era tal que obligó al precio a empujarlo a la baja. Una vez que obliga el precio a empujarlo a la baja, una vez que empuja totalmente el precio a la baja y recupera cierta cantidad de liquidez, ¿qué es lo que estamos viendo que se está formando acá?
un patrón de falso quiebre. Fíjate que hasta dónde llegó la vela anterior. La vela anterior llegó hasta este punto, ¿cierto? Hasta aquí. Ahí tienes tu primer nivel de soporte. Si el precio cruza el nivel de soporte y una vez que cruza el nivel de soporte que tenemos, que se había marcado con el order flow, que se había marcado con la cantidad de órdenes que haya a esos niveles y cierra por debajo, quiere decir que en este caso hubo presencia de demanda. En este caso, una presencia de demanda que empujó el precio al alza por el cúmulo de órdenes que había en la parte de abajo. Y una vez que eso sea así y este swing low se conforme, yo voy a buscar precios superiores. Repito, esto es en velas de 5 minutos y no puedo esperar que el precio suba desde los 7.885 hasta los 10.000. No puedo esperar eso porque estamos hablando de un rango muy pequeño que hay ahorita con los 8.000, que hay un punto de retroceso, posible retroceso que se está formando en el punto de los 8.000. Así que no puedo esperar precios superiores, pero sí puedo esperar rechazo. Ahora, si yo estuviese en velas diarias o velas de 4 horas, la historia es distinta, puesto como todo sucede un poco más lento, con un poco más de tiempo, el order flow no funciona de otra manera, pero sí responde con un poco más de letargo y nos podemos apalancar a favor del movimiento que se está generando en ese momento. Vamos a ver si esto sube, ¿no? Ahí empieza la subida, sí, poca, pero no mucha subida, poca, pero recuerda, estamos hablando de bots. Fíjate que debajo de la vela, en 7.880, a ver, más o menos sí, a esos niveles se colocó una orden o hubo un cúmulo de órdenes de 6.4 millones de órdenes al mercado y ahí mismo se quitó, ¿no? El precio cruzó y repito, esto sucedió demasiado rápido, de verdad no lo pude tomar, no pude tomar el screenshot al momento, pero el precio tocó los 6.4 millones de órdenes, pero fue inmediato, o sea, apenas lo tocó, desapareció, fue como que lo absorbió. No, bueno, mejor dicho, no sabría decir si fue que lo absorbió o fue que sencillamente quitaron las órdenes de una forma tan rápida que es como mierda. Fíjate que ya ni siquiera están las órdenes, tienes los 4.7 por abajo. Aquí tienes 9 millones de órdenes que se conforman por la parte de abajo. Estos 4.7 se transforman ahora en 9 millones. Fíjate que por abajo sigues teniendo estos 10.2 millones, 4.1 millones, 4.5 millones. Así es como se van acumulando las órdenes en el tiempo, órdenes pendientes, ¿no? Aquí a ver qué fue lo que pasó acá, 7.856, sí, más o menos estos niveles, este 7.850 el que está aquí, quería saber qué es lo que estaba pasando allí, coloco la precisión del heatmap mucho más concreta y veo que en efecto hubo una regresión, puesto aquí tenía un bloquecito de 1 millón de órdenes, 3.4 millones de órdenes, 1.5 millones de órdenes y tengo el rechazo al alza. Ahí está mi rechazo al alza. Esto sigue siendo el swing low que se estaba conformando y al parecer se iba a ejecutar. Fíjate que aquí tengo el swing low, aquí tengo mi punto de entrada, o sea, si esto estuviera en velas mayores, velas superiores, la extensión sería mucho mayor. Pero en este caso fíjate que la extensión es hasta los 7.950. Aquí lo marqué con un, casi que ni se ve, con un pincelito azul allí. Hasta los 7.950, ¿por qué? Porque a ese precio tengo un cúmulo de órdenes, en el caso del order book, los que no se han visto los videos de order book, se los voy a dejar aquí arriba en la tarjetica, parte superior derecha de la pantalla, tenía un cúmulo de órdenes de 2.804.414 órdenes apalancadas al mercado, y entre estos tres niveles, entre 7.940, 7.950 y 7.960, había algo así como, estos son 4 y 4 con 3 son 7, no sé, habría algo así como 9 millones de órdenes, 8 millones de órdenes, algo así, entre esos tres niveles de precio. Es bastante, ¿cierto? Entonces tengo una presión desde la parte de arriba, que es lo que, en este caso, el swing low no creo que me vaya a mandar tan arriba. Fíjate cómo aparece un puñado de órdenes justamente encima del nivel actual, o sea, ignorando las órdenes que están por arriba, y aparece un puñado de órdenes justamente al nivel actual, que son absorbidas al mercado, el mercado las elimina por completo y el precio empieza a empujar a la baja sin llegar hasta la parte de arriba. ¿Por qué no llegamos hasta la parte de arriba? Porque sencillamente funciona como una pared, y como está funcionando como una pared, los bots apalancan menor cantidad de órdenes en la parte inferior. Fíjate el color, fíjate el color de estas órdenes que están acá, no son azules, son cubitos azules, son rectángulos, en este caso
clúster de órdenes de color azul. Fíjate que estos que están aquí arriba, el nivel de los 7950 que había marcado en la parte, en esta imagen, de los 7950 son un poquito más rojizos, un poquito más chillones que estos. ¿Por qué? Porque aquí arriba hay más dinero que aquí abajo. ¿Por qué sucede eso? Puesto la parte superior funciona como la pared y ellos empiezan a, vamos a decirlo así, a jugar, a manifestar intercambios a través del flujo de órdenes en niveles inferiores de precio. Entonces, en muchos de los casos te puedes encontrar con eso en velas superiores, en que sencillamente el precio no llega hasta el nivel que tú habías dicho, y por eso es que tienes que vigilar la gráfica diariamente, pues, para saber si en efecto se está manifestando como tú crees que se está manifestando, o hubo un cúmulo de órdenes gigante que lo que hizo fue empujarte el precio en sentido contrario a lo que tú estabas esperando y no te permitió entrar al mercado. Imagínate que esto hubiese sido en velas diarias, porque esto puede ser en velas diarias, y tú estás esperando que el precio llegue hasta ese nivel para poder, ¿cómo lo digo? Para poder apalancar una posición a tu favor, ¿cierto? Ya sabes de antemano, tienes que haber pasado por acá, repito, el video de Order Book se los dejo por aquí arriba en la ventanita, también abajo en la descripción. Porque si tú ves esta cantidad de órdenes en velas diarias, repito, si tú ves esta cantidad de órdenes a medida que el precio se está acercando a tu nivel, y estas son una cantidad de órdenes que, wow, se sale de la media, ¿no? Fíjate que en este caso tienes 1.000.000 de órdenes acá, por arriba tienes otro millón, otro millón, otro millón, otro millón, o sea, digamos que el punto medio es como el 1.500.000 órdenes, sí, ese es el punto medio, pero de repente tienes como 3 niveles seguidos. 7.940, 7.950, 7.960, tienes 3 millones, 3 millones, 3 millones, aquí hay que 9 millones y pico de órdenes o apalancadas al mercado o que quieren ser apalancadas al mercado. Ya tú sabes que eso te está funcionando como una pared porque se sale del promedio, se sale de la media bajo la cual ya habíamos hablado en los videos anteriores a este, pero que son necesarios, digamos que ese exceso del promedio es lo que te está indicando a ti, ok, puede ser que no lleguemos al nivel, puede ser que se esté anticipando un movimiento mucho mayor al mercado y allí es donde yo me voy a apalancar a favor del movimiento que quiero, que en este caso, bueno, tienes una resistencia por abajo, te quieres apalancar a la baja. Perdón, tienes una resistencia por arriba, te quieres apalancar a la baja. ¿Y hasta dónde puedes llegar a apuntar? Hasta los 7.820. Sí, más o menos lo que hicimos acá. Ok, vamos primero a apuntar hasta los 7.850. No se presentó en ese nivel porque hubo un cúmulo de órdenes. Ahora, ¿hasta dónde podemos proyectar el precio? Vamos a proyectarlo hasta donde hay el mayor cúmulo de órdenes, que son hacia los 7.820. Perdón. Fíjate que acá el mayor cúmulo de órdenes, 7.820, habían 8 millones. Bueno, más abajo, los 7.800, pero por ser institucional, había 10 millones de órdenes, ¿no? Podía llegar hasta los 7.800. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Sucede que el precio llega hasta un punto, al parecer no se presenta o no sigue empujando. Creo que aquí hubo como algo que sucedió. Ah, sí, porque aquí abrió la vela, aquí abrió la siguiente vela. Fíjate, esta es la vela roja bajista y esta es la vela alcista, ¿no? Aquí tengo fíjate dónde hubo el cúmulo de órdenes. Aquí tengo 7.900 órdenes, 7.900 órdenes, 7.900 órdenes no, 7.900 dólares hay un cúmulo de órdenes, 7.900 dólares hay un cúmulo de órdenes, el precio llega hasta ese nivel, se presenta un desbalance en el delta, aquí tiene 79 de venta por 72 de compra, se presenta un desbalance y eso se sigue manifestando así hasta el infinito. Así es como funciona la relación bursátil, muchachos. Es decir, tienes un cúmulo de órdenes por un lado versus un cúmulo de órdenes por el lado consiguiente. Lo que quieres hacer, y aquí voy a dirigirme una vez más a la presentación, es que lo que quieres hacer es ubicar dónde están las órdenes pendientes en velas superiores. Una vez que ubiques esas órdenes pendientes en velas superiores, en velas de 1 hora, velas de 4 horas, vas a tener paciencia, porque es lo único que se puede tener al momento de ver una gráfica. Vas a tener paciencia a esperar que el precio se manifieste cercano a tu nivel. Una vez que el precio se manifieste cercano a tu nivel, vas a medir el ponderado de órdenes que hay en el order book con respecto al demás cúmulo de órdenes que se ha ido formando a lo largo de ese movimiento alcista que se está conformando, o ese movimiento bajista que se está conformando a favor de tu setup, al favor del nivel que estás vigilando. Una vez que eso suceda y tú digas, mira,
las órdenes que se han ido acumulando siguen un promedio, la presión al momento de presentarse el setup favorece mi orden de venta, mi orden de compra, dependiendo de lo que quieras hacer, dependiendo si estás apalancado o no, y solamente es cuando el precio cruza las órdenes pendientes. A pesar de que en muchos de los casos no cruce las órdenes pendientes, procura por lo menos hacerlo por 2 meses. Procura ponerte esta tarea. Por 2 meses, hazlo de esta forma. Solamente cuando el precio cruce las órdenes pendientes y tengas un swing high o un swing low, es que tú vas a colocar tu orden al mercado. La única forma. La idea es que te vayas creando un patrón de disciplina a medida que vas entendiendo cómo funciona la dinámica dentro de una gráfica de flujo bursátil, dentro de una gráfica de order flow, muchachos. Repito, ubica las órdenes, ubica tu setup, ubica la presión y una vez que ubiques la presión, espera a que el setup se termine de concretar una vez que el precio haya cruzado las órdenes pendientes. Y así es como lees esta partitura bursátil. Criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si efectivamente te gustó, considera suscribirte y si te gustó mucho, dale durísimo a ese pulgar hacia arriba. Cualquier cosa me dejas abajo en la caseta de comentarios y sin ya más nada que agregar, el Criptopana se despide y como siempre les deseo muy buen trading. Chao, chao.